Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Cara, programa que se transmite de lunes a viernes a través del canal de YouTube de Contrapoder 3.0. Bueno, en Colombia el tema político no se mueve, sino que literalmente convulsiona. A medida que nos acercamos al día de las elecciones a la presidencia, sale cualquier tipo de escándalo que, si bien no nos sorprende a algunos, debemos decir que sí llama mucho la atención acerca de cómo termina moviéndose la izquierda en época o en víspera de las elecciones a la presidencia. Y el turno ahora es para Piedad Córdoba, socia, amiga, senadora del Pacto Histórico y quien ha estado involucrada en varios escándalos estos últimos meses por cuenta de visitas a cárceles, el tema de Alesab y bueno, otro tipo de escándalos que rodean a este personaje político del país, que en realidad es bastante cuestionable por sus nexos históricos con grupos al margen de la ley como las FARC. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones acerca de los computadores de Raúl Reyes y bueno, de otra información que recientemente también llegó en el marco de un proceso que la senadora enfrenta, donde se confirmaría que efectivamente tiene esos nexos. Pero hoy el tema es otro. El día de ayer, en horas de la noche, se conoció que la senadora había sido retenida en el aeropuerto de Honduras por portar más de $62,000 que no reportó. ¿Por qué la senadora no habrá reportado una suma tan exorbitante de un promedio de más de 250 millones de pesos colombianos? Es en realidad llama la atención porque, como ya lo sabemos, en Colombia estamos en vísperas de elecciones. La senadora estaba involucrada en varios escándalos de presunto tráfico de votos en favor de un sector político, pero en fin. El tema es que esta señora fue retenida el día de ayer efectivamente, pero cuando los periodistas se comunicaron con ella para constatar la información, ella lo negó rotundamente y dijo que ella no había sido retenida y que no estaba retenida. Vamos a escuchar lo que dijo. Nada, eso no es cierto. Ese es un contrato de asesoría que yo tengo con un grupo importante. Estuvimos trabajando 2 días en la asesoría que yo hago con ellos, que no es ni siquiera aquí, sino en Colombia. Y ya me pagaron y ya eso es todo. Insistió en que nunca estuvo retenida. No estoy retenida para absolutamente nada, ni nunca he estado retenida, eso no es cierto. La senadora que se enreda en sus propias palabras, negó rotundamente que haya sido retenida, pero veamos el comunicado de Migración de Honduras, donde sí confirman que efectivamente se le retuvo a este personaje por no haber declarado estos $62,000. Es en realidad sorprendente la capacidad que tiene esta gente para mentir. La verdad, es difícil que esta señora diga una verdad, pero adicional a esto, veamos qué hacía Piedad Córdoba en Honduras, según declaraciones de ella misma. Estaba reunida con la presidenta de allá, con quien Piedad Córdoba tiene estrechas relaciones, son de izquierda, de ese socialismo criminal que ellos abanderan y que, bueno, lo muestran como la ideología perfecta. Y escuchemos lo que en su momento dijo Piedad Córdoba que estaba haciendo allá. Venir después de los 100 días del informe de trabajo. Xiomara es una excelente presidenta, es mi gran amiga. Estuvimos compartiendo sobre todo lo que está haciendo, yo contándole cómo ha sido de difícil la campaña
presidencial en Colombia por la persecución de la derecha y lo que ha sido una persecución brutal contra mí como miembro de la izquierda. O sea, en realidad estas declaraciones de Piedad Córdoba fueron hace como 2 días, si no me equivoco, y sorprende el descaro que tiene al señalar a la derecha de ser culpable de una supuesta persecución en su contra, en contra de su familia, cuando en realidad nosotros lo que hemos visto es que la senadora, no solo desde ahora, desde tiempos inmemorables, ha tenido una vida pública cargada de cuestionamientos, de relaciones como con un bandido, como el señor Hugo Chávez, como Nicolás Maduro. O sea, en realidad no debería de sorprendernos a nosotros que ella hoy o al día de hoy se le estén descubriendo tantas acciones cuestionables, por ejemplo, de sus visitas a la picota, visitas que llevaron incluso a que de forma solapada Gustavo Petro, después que la hizo elegir bajo la plataforma de su proyecto político, la hiciera supuestamente a un lado, cosa que no creo, porque recordemos que él la recibió con bombos y platillos en su grupo político. Recordemos ese episodio porque resulta que hoy aquí en Colombia la izquierda se pretende lavar las manos frente a todo lo que sucede con esta señora y terminaron retirándola de la campaña de Gustavo Petro, pero en realidad de una manera conveniente después que ya había sido electa. Y bueno, por la presión que ejercían los colombianos al ver en realidad las pruebas que se estaban moviendo en torno a las acciones que estaba ejecutando Piedad Córdoba, y en medio también de un escándalo de la visita del hermano de Gustavo Petro a la picota, donde se encuentra encarcelado el hermano de Piedad Córdoba. Pero recordemos el momento en donde se le dio la bienvenida con bombos y platillos a la negra, como le decía Gustavo Petro, o le dice. Bienvenida al pacto histórico. El pacto histórico. Yo creo que estamos recogiendo lo mejor del pensamiento político colombiano en las últimas décadas. Muy amiga de Chávez, muy de la línea de Chávez. ¿Tú crees que hoy Venezuela está divinamente? Van muy bien. Eso de que allá la gente está aguantando hambre, que pide limosna, que esculca las... Mentira. Eso es pura paja, eso es pura mentira, eso es pura paja, eso es pura... Bueno, ahí vimos un poco del momento en que Petro le dio la bienvenida a Piedad Córdoba, pero adicionalmente unas declaraciones donde ella defiende al régimen de Nicolás Maduro. Vimos también, o hemos visto nosotros también, cómo Piedad Córdoba ha dicho en más de una ocasión que, mejor dicho, son hermanos, que Chávez era casi que su sangre, que Nicolás Maduro es su hermano espiritual. Y bueno, pese a todo esto, el pacto histórico la recibió, pero la recibió por una sencilla razón, y es que ellos ideológicamente hacen parte de lo mismo, de ese socialismo que busca expropiar, que busca acabar con la propiedad privada, que se basa o se esconde detrás de un discurso de causas justas, de eliminar la desigualdad, la pobreza. Bueno, esa demagogia que los caracteriza a ellos. Y hoy resulta que incluso sus propios amigos salen a hacerle el feo como para no afectar de alguna manera los votos de Gustavo Petro, pero la realidad es que hay hechos públicos y notorios donde se les veía muy, muy de la mano. Y bueno, que más que ella fue elegida por parte de su grupo político. Pero adicional a esto, no olvidemos también que la hermana de Piedad Córdoba estuvo hace un par de meses sumergida también en un escándalo similar al de Piedad Córdoba, y es porque quiso ingresar a la cárcel La Picota un dinero
sin autorización de las autoridades, puesto que allá no pueden efectivamente ingresar cierto tipo de material y pues por obvias razones incluso una suma grande de dinero no lo podían permitir, entonces se lo escondió entre las entrepiernas y los funcionarios del INPED por fortuna la hallaron y fue decomisado el dinero. Escuchemos. Piedad Córdoba habría intentado ingresar 2 millones de pesos a la picota entre sus piernas el pasado 25 de marzo. Ante la situación, no se le permitió ingresar a la cárcel para visitar a su hermano Álvaro Córdoba, quien está a la espera de ser extraditado, y el dinero fue incautado. Bueno, nosotros no podemos olvidar que el hermano de Piedad Córdoba está encarcelado por tener nexos con el narcotráfico. A este es el supuesto entrampamiento que se refiere la senadora Piedad Córdoba, que según ella, del cual es víctima su hermano y ellas por temas políticos, pero en realidad es que los hechos públicos nos dicen totalmente lo contrario. Aquí la izquierda no le gusta asumir responsabilidades cuando se trata de este tipo de situaciones que en realidad los atañen y que en realidad los involucran. Si bien no hay delito de sangre, nosotros tampoco podemos negar que la senadora Piedad Córdoba ha tenido serios acercamientos y estrechos acercamientos con grupos al margen de la ley que son narcotraficantes, las FARC, el ELN, bueno, en fin, es muy amiga de personajes como la mafia de Venezuela, Diosdado Cabello y todos estos personajes. Todavía en Colombia no se sabe totalmente, en realidad, el alcance de los nexos de Piedad Córdoba y todas las actividades delictivas que presuntamente pudo este personaje haber cometido. Pero escuchemos algo porque también hace un par de semanas esta señora Dusan le hizo una breve entrevista a Piedad Córdoba donde ella se muestra como una víctima y llama la atención algo, pero se lo voy a decir después que veamos este video. Está urgiendo algo muy delicado y muy grave. Aquí hay mucho temor, no solamente por partidos de la derecha, sino también por los sectores empresariales, de que Petro, lo que se ve inatajable, gana la presidencia. Yo conozco encuestas que son demoledoras, pues, sobre todo en Bogotá. Y es obvio. Miren que este personaje no solamente dice que es un tema político lo de su hermano, lo de Alezab, en fin, sino que lo relaciona directamente con la campaña de Gustavo Petro. Y aquí se está urgiendo todo esto para afectar al pacto histórico y obvio que para afectar a Petro. Que a mi hermano le ofrezcan un maletín con plata para que se lo entregue a Petro y a mí, pues eso habla mucho. Bueno, recordemos que esa misma narrativa que estaba exponiendo Piedad Córdoba ahí la utilizó Jesús Santrich cuando fue capturado, que era un entrampamiento de la DEA, de la derecha, en fin, o sea, a Piedad Córdoba le hace falta decir que las autoridades migratorias de Honduras son de derecha y que el aparato judicial de allá, bueno, dado el caso en que sea procesada por cualquier tipo de delito al que ellos consideren que hay lugar, son aliados políticos de la derecha colombiana. Esto es en realidad sorprendente y hace falta que diga que ese dinero no pertenecía a ella o que fue enredado en su turbante por la extrema derecha. Porque esta gente se inventa cualquier tipo de fábulas con tal de restarle o de restarle importancia y de restarle gravedad a lo que en realidad ellos están haciendo. Aquí hay algo muy importante y es que Piedad Córdoba posiblemente estaba intentando ingresar a nuestro país a escasos 3 días de las elecciones a la presidencia, una cantidad exorbitante de dinero y nosotros no sabemos cuál era el fin de ese dinero. Habla de que ella había realizado un trabajo aquí, pero se lo estaban pagando allá. Y entonces yo me pregunto,
es que no existen las transferencias bancarias. ¿Por qué ella no reportó ese dinero a las autoridades de Honduras? ¿Por qué tenía que traerlo escondido? Hay algunas versiones que dicen que lo traía en un cuadro. Otras versiones dicen, o según la versión de ella, dice que ella misma lo entregó a las autoridades de Honduras, pero no tiene mucha lógica que si ella misma dice, pues aquí está el dinero, entonces sea retenida. Entonces, en realidad, ¿cuáles son los motivos por los que fue retenida por las autoridades de allá? Hay serios cuestionamientos, pero más allá de eso, llama la atención lo siguiente, y es que en su visita al Palacio Presidencial de Honduras, esta señora llegó en Toyota, en camioneta blindada, y recibió el trato de cualquier, no sé, mandatario de América Latina. Veamos unas imágenes que fueron incluso difundidas a través de cuentas de este país, Honduras. Pase. A este sector de gradas de casa presidencial. Un recibimiento. Bueno, ya vimos el recibimiento que tuvo o el trato que le dieron a este personaje colombiano en Honduras. Y adicional a eso, hay un dato muy importante, y es que estaba acompañada por este señor Tolosa. Tolosa es un tipo de extrema izquierda muy cercano al grupo terrorista de las FARC y un férreo defensor de Jesús Santrich. Y veamos unas imágenes, porque el país no puede olvidar las noticias que en realidad de alguna manera terminan marcando históricamente a algunos personajes, y que en momentos como este es imprescindible que nosotros los recordemos. Que los abogados del compañero Jesús Santrich, que fue declarado libre por la JEP y que hoy no ha sido liberado, está herido y sangrando con peligro de muerte en el patio de alta seguridad, en hechos que no se han podido esclarecer. No sabemos, porque no hay comunicación con los abogados. Que responda el IMPEC, ¿por qué no hay atención médica? Que responda el IMPEC, ¿por qué no entra la ambulancia? Y que responda el IMPEC, ¿por qué no cumple con la orden judicial? Y que responda el IMPEC si es parte del plan del inminente golpe de Estado para incumplir el acuerdo de la JEP. El herido es Jesús Santrich, está sangrando y en peligro de muerte, es la única información que tenemos. Este es el personaje que acompañó a Piedad Córdoba a Honduras. No sabemos en calidad de qué. Lo cierto es que todos estos personajes tienen algún tipo de nexo con los grupos terroristas de extrema izquierda del país. Es que no entiendo cómo la izquierda termina diciendo que todo es entrampamiento, que todo es montaje por parte de la derecha, cuando ellos mismos se ponen en evidencia, por ejemplo, en este caso, al defender a un terrorista como Santrich, o a estar al lado de personajes como Iván Márquez, o a estar al lado de personajes que en realidad han cometido delitos de lesa humanidad. Pero yo quisiera saber cuál sería la posición de la izquierda si, por ejemplo, fuese el caso contrario, que alguien de la derecha, no sé, una María Fernanda Cabal o cualquier otro personaje, se encontrara en una situación de estas, porque hay que ver la doble moral de estos personajes, hay que ver cómo la izquierda es buena dando palo, incluso cuando no hay motivos y cuando no hay evidencias que culpen absolutamente a nadie de la derecha, pero son muy malos a la hora de dar explicaciones. Y yo veía algo con el tema, o veo algo con el tema de Piedad Córdoba, y es que la izquierda, por el momento en que estamos en vísperas a las elecciones a la presidencia, algunos la cuestionan,
algunos le piden explicaciones, pero en realidad yo lo que veo es que estoy segura y estoy convencida que apenas pase esta época, van a volver a solidarizarse con esta bandida de Piedad Córdoba, porque en realidad ellos hacen parte de lo mismo, así insistan en decir que no, que son transparentes, que no son borregos, o así insistan en decir que ellos piden explicaciones. Nosotros sabemos que hacen parte de lo mismo y que ellos también terminan utilizando la misma narrativa de Piedad Córdoba, de decir que son unos perseguidos políticos de la derecha. Este país todos los días nos demuestra en realidad contra quién nosotros nos estamos enfrentando. Piedad Córdoba es Petro, Piedad Córdoba es las FARC, Piedad Córdoba es el pacto histórico, así hoy ellos quieran hacerla a un lado por conveniencia política. Nosotros no podemos olvidar que este tipo de escándalos deben de llevarnos a cuestionarnos acerca de, en realidad, a quienes nosotros queremos como presidente de la República de Colombia y si en realidad nosotros queremos que nuestra presidencia de alguna manera sea ocupada por todo este tipo de personajes que en realidad le deben muchas explicaciones al país y que tienen serias actuaciones que nosotros y que las autoridades deben de investigar con seriedad, de forma oportuna, porque nosotros hemos visto aquí también en el país cómo históricamente de alguna manera la izquierda ha gozado de algún tipo de impunidad, impunidad que les ha sido útil para que ellos actúen, hagan y deshagan como les da la gana, pero que adicional a eso, de alguna manera combinen la política con actividades delictivas. Para ellos, hoy, al día de hoy, vale la combinación de todas las formas de lucha. ¿Que han cambiado algunas herramientas? Sin duda los han cambiado porque se han encontrado con el rechazo masivo de la población colombiana, pero siguen inmersos en el negocio del narcotráfico, siguen defendiendo el primer eslabón de esta actividad criminal, que es los cultivos ilícitos. Estos personajes siguen de alguna manera dentro de su retórica defendiendo estas actividades que tanto daño le hacen al país y nosotros hemos escuchado cómo Gustavo Petro de alguna manera pretende minimizar el impacto del narcotráfico o de la cocaína al decir que es más perjudicial, por ejemplo, que el carbón. Todo esto hace parte de esa misma narrativa que ellos utilizan para cuando lleguen al poder, entonces terminar legalizando, otorgando impunidad e incluso haciendo alianzas con grupos que históricamente han sido catalogados como criminales, que nos han bañado de sangre, de pobreza y de miseria. Este es el panorama hoy en el país, pero yo quiero terminar cerrando con un video que está circulando fuertemente a través de redes sociales, que ya no tiene que ver mucho con el pacto histórico y con Gustavo Petro, pero sí con un candidato a la presidencia, con Rodolfo Hernández. Y yo quiero que escuchemos lo siguiente. ¿Cree en la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera? No, es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno, la gente no le... Vimos un comentario, yo no sé si un tanto machista, pero sí un comentario que ha despertado bastantes cuestionamientos, críticas y que ha levantado bastante ampollas. Algunos dicen que es una campaña negra por parte de unos sectores, otros lo cuestionan, en fin. Aquí lo importante es algo y es que nosotros hemos visto como medios de comunicación, algunos periodistas y algunos activistas políticos con credencial de periodista han querido inflar a Rodolfo Hernández como una estrategia para golpear y dividir los votos de Federico Gutiérrez. Entonces, yo creo que de alguna manera este videito que acaban de sacar de Rodolfo va a dividirle un poquito los voticos que, o alejarle un poquito los voticos que ya tenía ganado. A mi parecer, este señor tiene serios cuestionamientos.
en frente a la labor que realizó en Bucaramanga. Este señor no es el angelito que pretende mostrar y pese a lo que muchos dicen, ya anunció que si de pronto no pasa segunda vuelta, entonces va con Gustavo Petro, y esto sí nos debe de llamar la atención porque quiere decir que se identifica con algunos puntos ideológicos y del plan de gobierno de Gustavo Petro. Es la conclusión a la que podemos llegar. Entonces, no se dejen engañar. Federico Gutiérrez es un candidato que va bastante bien en las encuestas aquí en el país, pero que en el exterior, donde ya se abrieron las elecciones, todo indica, o los datos que se están moviendo es que va muy bien y que en muchos lugares del exterior va ganando, pese a que la izquierda ha querido mover totalmente lo contrario. Yo sí pienso que están bastante asustados y nosotros no podemos darnos el lujo de ir a las elecciones divididos, dejándonos encantar por un personaje como Rodolfo Hernández, que termina siendo también un demagogo. Algunos lo comparan con Donald Trump, pero yo lo comparo más con el presidente de México. Hagan sus comparaciones y saquen sus conclusiones. Esto ha sido todo por hoy en La Otra Cara. No olviden, por favor, suscribirse y bueno, estaremos súper conectados de lunes a viernes a las 7 p.m. hora colombiana.